Bueno, y aquí estamos una vez más para seguir hablando acerca del Nuevo Testamento y de las grandes cosas que el Señor hizo, esos milagros preciosos que a través de la vida de hombres como Pablo, que es el que estamos enfocándonos en él porque sus escritos son los que estamos resaltando en estos últimos videos, ya que son las epístolas del Nuevo Testamento. Vemos como en la vida de Pablo se llevó a cabo los milagros de Dios que le ayudaron a poder ser instrumento para escribir ese mensaje, esa verdad revelada que ha permanecido por la historia para que tú y yo podamos hoy disfrutarla de una manera especial. Hoy vamos a estar hablando acerca de las epístolas que Pablo escribió desde la prisión. Se les conocen como las epístolas de la cautividad. Y una de las principales razones por las cuales nosotros hemos aceptado con los años ese título es porque en cada una de ellas se hace referencia a que él está preso cuando la escribe. Ahí tengo algunos versículos que pueden ver como Efesios 3.1, donde él resalta que es prisionero de Cristo. Colosenses 4.3 dice, por lo cual estoy preso. Filipenses 1.13 y 14 habla de mis prisiones, refiriéndose a su estado actual. Y Filemón 1.9 repite otra vez que él está prisionero a causa de Cristo. Estas cartas se fueron escritas todas en la década de los 60, así que unas al principio, otras a la mitad y otras a finales del 60. Más adelante quizá lo podrá repetir en algunas de las láminas, pero por lo general quiero resaltar el hecho de que en esa década fue la última etapa de la vida de Pablo. Y ahí hay cuestionamiento, porque recuérdense que nosotros creemos firmemente que Pablo fue ejecutado en el 62. Algunos de los eruditos actuales tratan de mover esa fecha un poco para atrás, un poco para adelante, pero sabemos que al principio de los 60 debe ser la mejor fecha. Lea, Harrison, Hick, Knox y otros de los estudiosos a veces dicen que es al finales de los 60, pero no tengo tiempo ni intención de detenerme en esa discusión seria. Yo asumo y acepto la fecha temprana del 62 como fecha última de sus escritos, así que todos estos escritos fueron realizados, los de la cautividad, en ese último periodo del 59 al 62, preferiblemente. Cuando se habla del origen de las cartas, hay tres posibles opciones. Algunos dicen que fue Éfeso, otros utilizan otro lugar que es Cesarea Marítima y otros hablan de Roma. Pero Roma es la mejor propuesta y es la que aceptamos. Y sabemos que en general todas fueron escritas entonces en ese 61, 62 o 60, 62. Aquí, por ejemplo, que es la posición de Lea, dice que entre el 61 y el 63. Pero ahí diferimos entonces si Pablo fue muerto en el 62 o en el 63 y después de él fue Pablo en el 64, 65. Pablo hace referencia al pretorio cuando escribe en Filipenses 1.13 y a la casa de César en el 4.22. Roma era el centro del imperio y parece más fácil mandar cartas desde allí. Pablo menciona a sus compañeros romanos en sus epístolas, tanto de Colosenses como Filipenses. Pablo habla de su esperanza de ser suelto de su prisión, algo difícil en Cesarea Marítima, donde los judíos todavía buscaban su muerte. Y en Roma el conflicto con los judaizantes no hubiera sido visto como impedimento para su libertad. Estas son algunas de las cosas por las cuales aseveramos que fue escrita desde Roma. ¿Cuáles son estas epístolas de la cautividad? Colosenses, Filipenses, Filemón y Efesios. Vamos a mirar rápidamente algunas cosas de ellas. Comenzamos con Colosenses. Colosas, la ciudad, estaba a 100 millas de Éfeso, en el lado suroeste de Asia Menor. Quedaba no muy lejos de la Hierápolis y la Laodicea. Con el tiempo y dado a terremotos en el área, la ciudad de Colosas había perdido su importancia en el territorio de Asia. Muchos piensan que Colosas era ciudad más insignificante que Pablo escribió alguna carta a ella. La fecha, volvemos a decir, principios de los 60, quizá poco antes de ser liberado en su encarcelamiento en Roma, en el primero de ellos. Y el tema general de Colosenses es la carta, refleja un número de creencias falsas acerca de Jesucristo que tenían los que estaban viviendo en esa zona. Había herejía y consistente, y entonces por eso Pablo escribe. Era una combinación del judaísmo y el gnosticismo actual que comenzaba a llevarse a cabo, y Pablo quiere corregirle. Su propósito es salvar la buena doctrina y el peligro de la falsa doctrina, señalarlo y corregirlo. El problema doctrinal, Pablo revela la grandeza de la obra redentora de Cristo contra aquellos que lo querían devaluar. Pablo revela una alta cristología en el contenido de toda esta carta. Un problema práctico que Pablo refiere
Él rechaza toda tendencia ascética y define la vida del creyente en Cristo. Recuérdense que el concepto de ascetismo era cuando la gente quería apartarse del mundo físicamente para no pecar, para aislarse, pero Pablo dice que no, que ellos tenían que vivir en Cristo y vivir correctamente, estando en el mundo aunque no son del mundo. Algunos ponen en tela de juicio en la actualidad que Pablo haya sido el autor de esta carta, pero nosotros creemos que no, que él sí lo fue, y algunas de las razones para la autoría nosotros lo podemos ver en estos siguientes argumentos. La autoría de Pablo ha sido fuerte hasta el último siglo. La iglesia patrística acepta la autoridad de Pablo sin duda alguna. El 1.1 menciona a Pablo como el autor y 4.18 es una conclusión típica de Pablo. Algunos que quieren argumentar en contra de Pablo como autor dicen que el lenguaje y el estilo no parece ser de Pablo, que la carta contiene muchas apax legomenon, palabras usadas solo una vez en el Nuevo Testamento, eso es lo que quiere decir apax legomenon, pero eso no es una razón rotunda. Ninguno de eso es una evidencia positiva contra la autoridad de Pablo. Y el cambio de vocabulario que nosotros podemos ver tiene que ver con el tema distinto que Pablo trata con los colosenses. No necesariamente habla en contra de él. Mencioné antes que Colosenses tiene una teología distinta a las otras cartas de Pablo porque hace un énfasis básico en la cristología. Pablo no trata los temas relacionados a la doctrina de la salvación como la justificación, la regeneración, la salvación, etc. No se debe esperar que Pablo trate los mismos temas en cada carta y eso es un punto específico. Los críticos quieren ver que como no repite temas, dicen no parece Pablo, pero es que no es lógico que Pablo hable a cada iglesia de lo mismo, porque Pablo atiende distintas necesidades según lo que pasa. Ahora, hay ciertos aspectos similares entre Colosenses y Efesios. Una de las dos cartas debe ser falsa, dicen los detractores, porque se parecen mucho, pero Pablo puede haber repetido algunos temas, pues estaba escribiendo a dos diferentes grupos de iglesias que estaban cerca, como vimos al principio, en cuanto a su cercanidad geográfica entre Colosas y Éfeso. Es importante resaltar que ninguno de estos argumentos tiene fuerza para dislocar la posición tradicional de Pablo como autor de Colosenses. ¿A quién les escribió? Pablo afirma en esta carta que nunca había visitado la ciudad de Colosas. Es probable que Epafras y Timoteo evangelizaron la ciudad mientras Pablo estuvo en Éfeso. Es probable que la iglesia estaba compuesta de raza gentil más que de judíos. Es probable que Arquipo, que se menciona en Colosenses 4.17, era el pastor de la iglesia, y es probable que Tíquico fue quien llevó la epístola a la iglesia de Colosas. Seguimos con Filipenses. Esta carta de Filipenses se le conoce como la carta del gozo, y casi todos aceptan que esta epístola fue escrita por Pablo, no hay discusión. Las fuentes externas reconocen que Pablo escribió la carta, como lo menciona Clemente de Roma. Los detalles internos de la carta revelan mucho del pensamiento de Pablo. La carta es muy personal, aunque no fue escrita a una persona en privada, y volvemos a decir que fue escrita quizás en la mitad de los 60, según el autor que estaba leyendo, que era directamente Harrison, pero repito, Pablo murió en el 62, 63, tiene que haber sido ahí al principio, todos tienen que estar al principio. Trasfondo de la carta de los Filipenses. Bueno, Pablo estableció esta primera iglesia europea durante su segundo viaje misionero. Lidia fue la primera persona europea convertida bajo el ministerio de Pablo. Pablo y Silas fueron arrestados y puestos en un calabozo, pero fueron sueltos o liberados por un terremoto que resultó en la conversión del carcelero de Filipos. Eso lo conocemos allá en Hechos 16. Y Pablo menciona a Epafrodito. La iglesia en Filipos le manda como una ayuda a Pablo durante su encarcelamiento. Epafrodito se enfermó y Pablo escribe para consolar a la iglesia sobre la enfermedad de él. Y Pablo habla del buen ministerio de Timoteo. Tema general, como lo dije, el gozo. El tema general es gozaos y regocijaos en el Señor. Y la ocasión y propósito, como comencé a mencionar acerca de Epafrodito y de la razón por la que escribió, Pablo primero expresa palabras de gratitud a la iglesia por el sostén material que le habían estado enviando. Pablo también exhorta a la iglesia a rechazar la contienda y la vanagloria, poniendo a Jesús como ejemplo de humildad. También les advierte contra la doctrina de los judaizantes, que agregaban cosas a la salvación por gracia, lo cual era innecesario e ilógico. Y también es probable que había un grupo de perfeccionistas o algunas personas que estaban buscando era que se le agregara, así como los judaizantes, que volvieran a las tradiciones. Algunos eran críticos y buscaban ese ascetismo, al igual que en Colosas,
para poder vivir de una forma especial. También dice que es probable que haya un grupo de materialistas. Y sinceramente él lo que les escribe es para tratar de que ellos dejen de causar problemas dentro de la iglesia. Otros propósitos elementales y básicos dentro de la descripción general que Pablo hace aquí a los filipenses es dar gracias por la ofrenda que había recibido, dar noticias sobre la condición de Epafrodito, anunciar la visita que recibirían de Timoteo, anunciar su propia intención de ir a verlos, explicar su condición de encarcelamiento, instar a la iglesia a la fe y a la unidad y enseñar contra las tradiciones destructivas del judaísmo. Efesios, que es otra de las cartas que él escribió desde prisión, nuevamente escrita a los principios de los años 60, y algunas de las cosas de Éfeso. Acuérdense que Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso. Según lo que nosotros leemos en Hechos, Pablo visitó Éfeso por primera vez durante su segundo viaje misionero y fue acompañado por Priscila y Aquila. Su primera visita fue corta porque iba rumbo a Jerusalén. Tuvo diálogo con los judíos de la ciudad y prometió regresar a la ciudad. Pablo regresó a Éfeso durante su tercer viaje misionero, quizás alrededor del 50 al 57, como lo vemos ahí en Hechos 23. Pasó los primeros 3 meses predicando a los judíos de la ciudad. Pablo tuvo oposición dejando la sinagoga y enseñando en la escuela de Tirano por 2 años. Efesios fue un centro del cual Pablo pudo expandir el evangelio de una forma especial. Pablo mandó a Timoteo y a Erasto a Macedonia de Éfeso. Es probable que Pablo escribió primero a los Corintios mientras estaba en Éfeso durante su tercer viaje misionero, y al salir de Éfeso, Pablo se reunió con los ancianos y pastores en Mileto antes de regresar a Jerusalén. Un bosquejo breve de Éfeso: el saludo, la adoración a Dios, palabras de gratitud a Dios, mensaje doctrinal, aplicaciones a la vida del creyente y asuntos adicionales y despedida. Razones para poder insistir en que Pablo lo escribió es que tenemos evidencias internas, referencias personales, su nombre es mencionado 2 veces, Pablo se identifica como embajador en cadenas, todo lo que Efesios dice de Pablo es consistente con el perfil de Pablo en sus otras cartas, la carta es paulina en estilo, vea el uso de la primera persona yo, el bosquejo en general es paulino, doctrina y luego admonición práctica, y los temas paulinos, 55 versos en común con Colosenses, temas en común con Colosenses, y la doctrina de Efesios es consistente con Pablo. El tema de Efesios describe la postura del cristiano en Cristo, resultando en la responsabilidad de la vida cristiana hacia la sociedad, la familia y aquellos con autoridad sobre uno. Pablo también habla de la necesidad de eliminar la barrera de separación para demostrar unidad entre el judío y el gentil en Cristo. Y Pablo también habla de la guerra espiritual y los recursos que Dios da para el cristiano pueda vivir en victoria. Si queremos definir un propósito, es un pelo complejo porque no hay algo único de lo que Pablo habla. Casi siempre Pablo responde a inquietudes o situaciones prácticas, pero en Éfeso no había algo en específico, aunque la carta tiene un tono serio y solemne. Efesios es una afirmación general de la verdad cristiana en cuanto a la iglesia, la unidad y el andar en Cristo, como lo hemos mencionado. ¿A quién le escribió? La carta está escrita a creyentes en general y no a una iglesia específica o particular. Es probable que el destino a los efesios fue algo agregado después de que la carta fue escrita. Algunos argumentos dicen que fue escrita a toda persona que se identifica completamente con el estado de ser un cristiano. Sin duda la carta era circular, mandada a un número de iglesias en Asia Menor, y es probable que Tíquico llevó esta carta mientras llevó también la carta a los colosenses. Efesios fue identificada con esta carta quizás porque fue allí donde Pablo tuvo su más larga estadía y el impacto más profundo de su ministerio en Asia. También es probable que Pablo tenía la intención de que esta carta fuera leída en todas las iglesias de Asia, donde Éfeso era la capital de la provincia. Por último tenemos a Filemón, que fue escrita también en el comienzo de los 60. Sin lugar a dudas, Pablo la escribió, es una carta bien breve, habla sobre el poder transformador del Señor, y la ocasión, no hay duda de que esta carta fue dirigida a Filemón en particular, pero hay evidencia que aún esta carta no la escribió con la intención de permanecer privada, sino de que el mensaje quería que fuera público. Pablo intercede por un esclavo convertido llamado Onésimo. Es posible que Onésimo le haya robado a su amo, terminando en la cárcel romana.
O quizás Onésimo fue a Pablo con la intención de pedirle que intercediera por él y, frente a su amo Filemón. Sea como haya sido, Onésimo conoce a Pablo y se convierte mientras ambos están encarcelados. Pablo menciona a Arquipo en esta carta también como una carta a los colosenses, haciendo probable que Filemón vivía en Colosas, y es probable que Filemón fue convertido bajo el ministerio de Pablo en Éfeso. Sabemos que cuando Pablo le escribe esta carta a Onésimo, está tratando de que pudiese encontrar y vivir de una forma especial. Las cartas de la cautividad son preciosas porque nos ayudan a ver cómo aún en medio de la dificultad que Pablo vive, aún en medio de la situación de estar preso, él consigue consuelo, consigue esperanza y siempre mantiene una actitud de poder darle a sus oyentes instrucción correcta. Espero que esto pueda ser de ayuda y de bendición para el conocimiento básico de las cartas. Por favor, léanlas y mediten en ellas.